Hola, queridos amigos. Hoy tenemos un tema profundo y desafiante: el poder de la luz de Cristo frente a las tinieblas de este mundo. ¿Alguna vez te has sentido incómodo al enfrentar la verdad sobre tus propias acciones? O quizás te has preguntado por qué tantas veces preferimos ocultarnos en la oscuridad en lugar de buscar la luz. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20, encontramos una enseñanza que confronta y al mismo tiempo invita a la reflexión. ¿Alguna vez has reflexionado sobre ese encuentro fascinante que se narra en el Evangelio de Juan entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo? Nicodemo era un fariseo influyente, respetado por su comunidad y con un profundo conocimiento de las Escrituras. Sin embargo, algo en Jesús despertaba en él una curiosidad inusual. Fue tanto su interés que decidió acercarse a Jesús de manera discreta, bajo el amparo de la noche, para conversar. Nicodemo llegó con muchas preguntas en su corazón, deseoso de comprender a qué se refería Jesús cuando hablaba de la necesidad de nacer de nuevo. Para un hombre como Nicodemo, acostumbrado a seguir de manera rigurosa las leyes y tradiciones de su fe, esta idea era completamente nueva y desconcertante. Pero Jesús no se refería a un cumplimiento externo de reglas, sino a un cambio profundo en el espíritu, una transformación interior que permitiría entrar al reino de Dios. Pensemos en ese momento. En medio de la quietud de la noche, iluminados por las estrellas, Jesús le comparte a Nicodemo no solo palabras, sino una visión revolucionaria sobre la vida espiritual. Compara el nuevo nacimiento con el viento, invisible y poderoso, que sopla libremente, transformando todo a su paso. Este diálogo no fue simplemente un intercambio de ideas entre dos hombres. Fue una enseñanza crucial sobre el amor de Dios y la manera en que podemos experimentar la vida plena que Él nos ofrece. En este video he seleccionado 20 versículos que encapsulan la esencia de esta conversación tan profunda. Nos permitirán sumergirnos en las palabras de Jesús y reflexionar sobre cómo aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Vamos al primer versículo. Pero antes, asegúrate de estar suscrito al canal, ya que planeo compartir una serie de videos que enriquecerán tu relación espiritual con Dios. Ahora empecemos. Número 1, Juan 3:1. Había un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos, quienes eran conocidos en la antigua sociedad judía por su rigurosa adherencia a las leyes de Moisés y las tradiciones religiosas. Pero Nicodemo no era un fariseo cualquiera. Formaba parte del Sanedrín, el Consejo Supremo de los judíos, lo que lo hacía una figura poderosa y respetada de su tiempo. A pesar de su alta posición, Nicodemo buscó a Jesús, mostrando un deseo genuino de encontrar la verdad y aprender algo nuevo. Es interesante que Nicodemo eligiera acercarse a Jesús durante la noche. Probablemente lo hizo para evitar conflictos con otros fariseos que desaprobaban a Jesús. Este detalle subraya la importancia que tenía para él su búsqueda espiritual. Aunque era un hombre con gran conocimiento y prestigio, reconoció en Jesús algo único. Nicodemo entendía que los milagros realizados por Jesús no podían explicarse sin la intervención divina. Esta humildad y curiosidad van más allá de cualquier barrera social o religiosa. Nicodemo representa a quienes, aún siguiendo tradiciones religiosas, buscan verdades espirituales más profundas. Número 2, Juan 3:2. Nicodemo se acercó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Esta escena está cargada de simbolismo. Al buscar a Jesús en la oscuridad, Nicodemo refleja tanto su prudencia como su deseo sincero de comprender. La noche puede representar la ignorancia o la incertidumbre,
y su búsqueda simboliza un anhelo por salir de esa oscuridad hacia la luz de la verdad. Nicodemo mostró respeto al dirigirse a Jesús como rabí, un término que denota maestro. Este reconocimiento es significativo, ya que refleja su disposición a aprender de Jesús, pese a ser él mismo un maestro respetado. Al afirmar que sabemos que has venido de Dios como maestro, Nicodemo reconoció que las señales y milagros de Jesús eran evidencia de su conexión divina. Aunque no todos los líderes religiosos estaban dispuestos a admitirlo, Nicodemo expresó una percepción que muchos compartían en secreto. Los milagros mencionados por Nicodemo no solo eran actos de poder, sino demostraciones del amor y la compasión de Dios hacia la humanidad. Reconocer esto revela que Nicodemo buscaba sinceramente entender quién era Jesús y cuál era su propósito. Este diálogo nocturno entre Jesús y Nicodemo se convierte en un momento clave de enseñanza espiritual. A través de esta conversación, Jesús nos invita a un nuevo comienzo, a una transformación que solo puede venir de Dios. Nos enseña que la búsqueda de la verdad requiere humildad, reconocer nuestras limitaciones y estar abiertos a aprender. También resalta la importancia de las señales como evidencia del poder y la presencia de Dios en la vida de Jesús, invitándonos a meditar sobre cómo estas señales pueden moldear nuestra fe y comprensión. Antes de seguir, quiero compartir algo muy especial contigo. Si anhelas una conexión más profunda con Dios y deseas crecer espiritualmente, te invito a descubrir la Biblia de la A a la Z. Este libro digital es una guía completa para explorar la fe y encontrar sabiduría en cada etapa de tu caminar con Dios. No pierdas la oportunidad de fortalecer tu espiritualidad y hallar respuestas a tus preguntas más profundas. Descárgalo ahora haciendo clic en el enlace fijado en el primer comentario del video. Que Dios te bendiga abundantemente. Sigamos adelante. Juan 3:3. Jesús respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Jesús a Nicodemo es reveladora y marca un momento crucial en su diálogo. Jesús utiliza la frase de cierto te digo para destacar la importancia y veracidad de su mensaje. Esta repetición enfatiza la seriedad y la autoridad de lo que está comunicando. Jesús introduce el concepto del nuevo nacimiento, un tema central en su enseñanza sobre cómo entrar en el reino de Dios. Al declarar: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Jesús habla de una transformación espiritual indispensable. Este nuevo nacimiento no es físico, sino una renovación interior provocada por el Espíritu Santo, quien cambia el corazón y la mente, habilitando a la persona para vivir bajo los principios del reino de Dios. Para Nicodemo, un líder religioso fiel a las leyes y tradiciones judías, esta enseñanza era innovadora y difícil de aceptar. Jesús deja claro que la entrada al reino de Dios no se logra mediante herencia, conocimientos religiosos o actos externos, sino a través de una experiencia espiritual personal y profunda. Según Jesús, el reino de Dios no es únicamente una promesa futura, sino una realidad presente que se revela en la vida de quienes han sido transformados espiritualmente. Experimentar el reino de Dios significa vivir bajo su soberanía y reflejar su amor y justicia en el mundo aquí y ahora. Además, la declaración de Jesús subraya que el nuevo nacimiento es una condición esencial para entrar en el reino de Dios. No existe otra manera, es una necesidad absoluta. Esto recalca la gracia y el poder de Dios en la salvación, recordándonos que es Él quien inicia y perfecciona esta obra en nuestras vidas. Juan 3:4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Acaso puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Nicodemo refleja su entendimiento literal y terrenal de las palabras de Jesús. Este hombre, educado y reconocido como maestro religioso, se muestra confundido por el concepto de un nuevo nacimiento. Su pregunta evidencia su desconcierto. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, acostumbrado a un enfoque literal y legalista de las enseñanzas religiosas, se enfrenta a un concepto que va más allá de su comprensión tradicional. Para él, la idea de volver a nacer parecía absurda e imposible desde una perspectiva física. Su reacción pone de manifiesto la desconexión entre el entendimiento humano y las realidades espirituales que Jesús estaba revelando. Jesús se refería a una transformación espiritual profunda, algo que Nicodemo no podía captar plenamente en ese momento. La pregunta de Nicodemo resalta la incapacidad humana para entender las cosas de Dios sin la guía del Espíritu Santo. Este momento de confusión es también una oportunidad educativa. La falta de entendimiento de Nicodemo permite que Jesús explique con mayor detalle que el nuevo nacimiento no tiene que ver con regresar físicamente al vientre materno, sino con un renacer espiritual indispensable para entrar en el reino de Dios. Nicodemo, aunque confundido, demuestra una voluntad genuina de aprender. Su pregunta, aunque basada en una interpretación literal incorrecta, refleja un deseo sincero de comprender lo que Jesús está transmitiendo. Este anhelo por el conocimiento y la verdad representa un paso significativo hacia la fe y la comprensión espiritual. El diálogo entre Jesús y Nicodemo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones para captar las verdades espirituales y nuestra necesidad de una revelación divina para comprender el reino de Dios. Esto nos recuerda que, aunque la sabiduría humana y la educación tienen su valor, no son suficientes para entender las cosas de Dios. Es necesaria la intervención del Espíritu Santo para iluminarnos y transformarnos desde lo más profundo de nuestro ser. Esta interacción también resalta la paciencia y la disposición de Jesús para enseñar y guiar a quienes buscan la verdad, incluso si están confundidos o formulan preguntas difíciles. Nos anima a buscar, a indagar, confiando en que Dios revelará su verdad a aquellos que genuinamente desean conocerle y entender sus caminos. Antes de pasar al próximo versículo, quisiera saber si tú ya has experimentado ese nuevo nacimiento espiritual, donde la transformación y el poder de Dios han obrado en tu vida. Comparte tu testimonio en los comentarios para que juntos podamos aprender sobre este renacimiento espiritual. Sigamos adelante. 5 Juan 3:5 respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La respuesta de Jesús a Nicodemo es una declaración esencial que aclara la naturaleza del nuevo nacimiento necesario para entrar en el reino de Dios. Al repetir, de cierto te digo, Jesús enfatiza la certeza y la importancia de su enseñanza, asegurando a Nicodemo su veracidad. Aquí Jesús menciona dos elementos clave: agua y espíritu. Esta frase ha sido interpretada de diversas maneras, pero generalmente se entiende que Jesús habla de una purificación espiritual y una regeneración por medio del Espíritu Santo. El agua puede referirse al bautismo, símbolo de limpieza y arrepentimiento, mientras que el Espíritu representa la obra transformadora del Espíritu Santo, que renueva el corazón y la mente del creyente. En el contexto del mensaje de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús, el bautismo simboliza una disposición interna hacia el arrepentimiento
y una renuncia al pecado. Es un acto externo que refleja el compromiso interior con una nueva vida en Dios. Cuando Jesús menciona el agua, subraya la necesidad de esa limpieza espiritual, un paso esencial en el proceso de transformación. Por otro lado, el Espíritu es el agente divino que opera la regeneración. Nacer del Espíritu significa experimentar un cambio radical y profundo en la naturaleza del ser humano, capacitándolo para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta transformación es sobrenatural. No puede lograrse mediante esfuerzos humanos, sino únicamente a través de la acción del Espíritu Santo. La combinación de agua y espíritu enfatiza que el nuevo nacimiento incluye tanto la purificación como la regeneración espiritual. No basta con arrepentirse y ser purificado. También es imprescindible ser transformado por el Espíritu Santo para entrar al reino de Dios. Este renacimiento espiritual implica una transformación profunda de la identidad y el carácter de la persona, haciéndola apta para habitar en la presencia de Dios y vivir bajo su soberanía. Jesús deja claro que sin este nuevo nacimiento no es posible acceder al reino de Dios. Esto subraya la necesidad absoluta y exclusiva de esta experiencia para alcanzar la salvación y la vida eterna. No se puede entrar al reino de Dios por herencia, conocimiento religioso o buenas obras, sino únicamente a través de esta experiencia transformadora que Jesús describe. Esta enseñanza de Jesús desafía a todos los creyentes a examinar su vida espiritual y a buscar una auténtica transformación. Nos llama a someternos al proceso purificador del bautismo y a permitir que el Espíritu Santo regenere nuestra vida. Es un llamado a abandonar la vieja naturaleza y abrazar una vida nueva en Cristo, caracterizada por la pureza, la santidad y una comunión íntima con Dios. 6 Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estas palabras de Jesús establecen una distinción crucial entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Al decir, lo que es nacido de la carne, carne es, Jesús se refiere al nacimiento físico, el proceso natural mediante el cual venimos al mundo. La carne en este contexto simboliza la naturaleza humana en su estado natural, limitada por sus debilidades y tendencias. Este nacimiento nos otorga la vida física, pero no tiene la capacidad de proporcionarnos vida espiritual ni de permitirnos entrar en el reino de Dios. En la enseñanza bíblica, la carne suele estar asociada a la naturaleza caída del ser humano, inclinada al pecado y limitada por las imperfecciones humanas. Aunque la vida física es un regalo de Dios, por sí sola no puede alcanzar las realidades espirituales del reino celestial. La carne, siendo temporal y susceptible a la corrupción y la muerte, no tiene la capacidad de heredar la eternidad junto a Dios. Por el contrario, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. En este pasaje Jesús habla de un nacimiento espiritual, un renacer que es obra directa del Espíritu Santo. Este nacimiento espiritual es radicalmente distinto del nacimiento físico. Así como la carne genera carne, el Espíritu genera espíritu. Esto quiere decir que el Espíritu Santo infunde en el creyente una nueva naturaleza, una esencia espiritual eterna y en comunión con Dios. Este nuevo nacimiento implica una transformación total del ser humano. Es un cambio profundo que abarca el corazón, la mente y el espíritu, y capacita al individuo para vivir de acuerdo con los valores y la realidad del reino de Dios. Este renacimiento espiritual nos brinda la posibilidad de tener una relación íntima con Dios y de vivir conforme a su voluntad. La enseñanza de Jesús también resalta la insuficiencia de los esfuerzos humanos para alcanzar la salvación. Por mucho que una persona se esfuerce en la carne,
no puede generar lo que solo el Espíritu puede otorgar. La vida espiritual y la entrada al reino de Dios no se logran mediante obras humanas, rituales o tradiciones, sino exclusivamente a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Además, esta distinción entre carne y espíritu tiene implicaciones prácticas en la vida del creyente. Nos llama a no vivir según los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Esto implica que nuestras decisiones, acciones y pensamientos deben estar guiados por el Espíritu Santo, reflejando la nueva naturaleza que recibimos mediante este nuevo nacimiento. A7, Juan 3.7. No te sorprendas de que te haya dicho, es necesario que nazcas de nuevo. Estas palabras de Jesús son una exhortación directa a Nicodemo, animándolo a no asombrarse ante la necesidad del nuevo nacimiento. Jesús subraya que esta es una verdad esencial e ineludible para cualquiera que quiera ver y entrar en el reino de Dios. Nicodemo, siendo un líder religioso y un erudito, probablemente estaba desconcertado por la enseñanza revolucionaria de Jesús sobre el renacimiento espiritual. Para alguien profundamente arraigado en las tradiciones y leyes del judaísmo, el hecho de que el conocimiento, la observancia de la ley y el estatus religioso no fueran suficientes para entrar en el reino de Dios debió ser impactante. Cuando Jesús dice, no te maravilles, lo que está haciendo es invitar a Nicodemo a aceptar esta verdad sin resistencia ni asombro. Este nuevo nacimiento no se trata simplemente de una mejora o corrección en la moralidad de una persona. Es una transformación total que afecta la esencia misma de quien lo experimenta. Implica un cambio completo de identidad, valores y orientación, permitiendo a la persona vivir centrada en Dios y en su reino. La frase «os es necesario» enfatiza que no se trata de una opción o sugerencia, sino de una necesidad absoluta. Sin este nuevo nacimiento, nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios. Esto también implica que la naturaleza humana, en su estado natural, es incapaz de cumplir los requisitos del reino de Dios. La salvación y la vida eterna no pueden lograrse a través de esfuerzos humanos, religiosidad o moralidad, sino únicamente a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. El mensaje de Jesús tiene un profundo significado teológico. Este renacimiento es un acto soberano de Dios, llevado a cabo por el Espíritu Santo. No es algo que los seres humanos puedan lograr por sí mismos, sino un don divino que transforma profundamente la vida de quienes lo reciben. Este renacimiento marca el inicio de una nueva vida en Cristo, una vida que refleja los valores de Dios. La exhortación de Jesús también llama a la humildad y a la apertura espiritual. Incluso Nicodemo, con todo su conocimiento y prestigio, necesitaba reconocer su necesidad de esta transformación. Este recordatorio aplica a todos, independientemente de nuestro conocimiento, logros o posición. Todos necesitamos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. La verdadera fe y salvación comienzan con la humildad de admitir nuestra insuficiencia y la necesidad de la gracia transformadora de Dios. 8. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí Jesús utiliza una metáfora poderosa para describir el nuevo nacimiento espiritual. El viento, con su imprevisibilidad y fuerza, es una imagen apropiada para ilustrar cómo opera el Espíritu Santo. El viento sopla libremente, sin que los seres humanos puedan controlarlo o anticipar su dirección exacta. Escuchamos su sonido y vemos sus efectos, pero no podemos verlo directamente, ni determinar su origen o destino.
Esta analogía subraya la libertad y soberanía del Espíritu Santo. Así como no podemos controlar el viento, tampoco podemos controlar la obra del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu transforma de manera profunda y misteriosa, haciendo que aquellos que han nacido de Él reflejen una vida renovada, guiada por Dios y llena de propósito eterno. De la misma manera, el Espíritu Santo opera de forma soberana y misteriosa en la vida de las personas. La comparación con el viento destaca tanto la soberanía como la libertad del Espíritu. Así como el viento no está sujeto al control humano, el Espíritu Santo actúa conforme a la voluntad de Dios, transformando a quienes Él escoge de maneras que a menudo están más allá de nuestra comprensión y expectativas. Este aspecto misterioso de su obra subraya nuestra total dependencia de la gracia y del poder de Dios para experimentar la regeneración espiritual. La expresión "oye su sonido" sugiere que, aunque no podemos ver directamente al Espíritu Santo, es posible percibir su presencia y obra a través de los cambios que produce en las vidas transformadas. Los frutos del Espíritu, como el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, son señales tangibles de su acción en nosotros. Al igual que el viento deja su rastro aunque no podamos verlo, el Espíritu Santo deja evidencia de su presencia en la transformación interna de las personas. Esto también destaca la necesidad de una experiencia personal con el Espíritu para comprender plenamente el significado del nuevo nacimiento. Cada persona nacida del Espíritu vive una experiencia única y personal con Dios, caracterizada por un cambio interior que no puede explicarse mediante esfuerzos humanos ni por una lógica intelectual. La naturaleza impredecible del viento también refleja cómo el Espíritu Santo desafía nuestras expectativas y planes. A menudo, su acción en nuestras vidas es inesperada, renovándonos y guiándonos de maneras que no anticipamos. Esto nos invita a mantener una actitud abierta y receptiva a su obra, permitiéndole transformarnos y dirigirnos según su voluntad y no la nuestra. Número 9, Juan 3:9. En Juan 3:9, la respuesta de Nicodemo a las palabras de Jesús sobre el nuevo nacimiento refleja su asombro y confusión frente a una verdad espiritual que iba más allá de su conocimiento y experiencia religiosa. Nicodemo, como maestro y líder judío, estaba profundamente versado en la ley y en las tradiciones de su fe. Sin embargo, el concepto de un nuevo nacimiento espiritual, como lo presentó Jesús, le resultaba completamente desconocido y desconcertante. La pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto?, revela una mente acostumbrada a explicaciones basadas en procesos visibles y lógicos. De repente, se enfrentaba a una enseñanza que desafiaba todas las categorías previas de su pensamiento. Esta pregunta no solo demuestra la dificultad de Nicodemo para captar el mensaje de Jesús, sino también la limitación inherente de la sabiduría humana en asuntos espirituales. A pesar de toda su erudición y estatus, Nicodemo reconocía que no podía comprender por sí mismo la profundidad de las verdades espirituales que Jesús le estaba revelando. Esto pone de manifiesto la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo para poder entender plenamente los misterios del reino de Dios. La disposición de Nicodemo para preguntar y buscar entendimiento, a pesar de su confusión, muestra una apertura a la verdad. En lugar de rechazar las palabras de Jesús, buscó comprenderlas más profundamente. Esta actitud de humildad y deseo de aprender es fundamental para cualquier creyente que desea avanzar en su vida espiritual. Jesús utiliza la pregunta de Nicodemo como una oportunidad para profundizar en su explicación sobre el nuevo nacimiento. Subraya que esta transformación es una obra exclusiva del Espíritu Santo.
algo que no se puede lograr mediante esfuerzos humanos, ni a través de la simple observancia de la ley. Este mensaje resalta la gracia de Dios y la necesidad de una renovación espiritual que solo Él puede realizar. La pregunta de Nicodemo sigue resonando en muchos que buscan entender las profundidades de la fe cristiana, mostrando que el deseo de comprender y recibir la revelación divina es una parte esencial del camino espiritual. Número 10, Juan 3:10. La respuesta de Jesús a Nicodemo en Juan 3:10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es una corrección amable pero significativa, que resalta varios puntos importantes sobre la comprensión espiritual y el rol de los líderes religiosos. En primer lugar, esta respuesta revela la expectativa de que alguien en la posición de Nicodemo, un maestro y guía espiritual, debería tener una comprensión más profunda de las Escrituras y de los principios espirituales fundamentales. Nicodemo, como fariseo y miembro del Sanedrín, era visto como un erudito respetado en su comunidad. Sin embargo, su incapacidad para entender el concepto de nuevo nacimiento expone una deficiencia en su conocimiento y en su percepción de las verdades espirituales. Jesús no señala una falta de conocimiento académico, sino la ausencia de una comprensión espiritual que solo puede surgir de una relación viva y activa con Dios. A menudo, los líderes religiosos de aquella época, incluidos los fariseos, estaban más enfocados en los aspectos literales de la ley que en su espíritu. Esta desconexión les impedía percibir las verdades más profundas que las Escrituras contenían sobre el reino de Dios y la obra del Espíritu Santo. La respuesta de Jesús no solo es una llamada de atención para Nicodemo, sino también un recordatorio para todos sobre la importancia de buscar no solo el conocimiento intelectual, sino también una relación auténtica con Dios que permita comprender y vivir las verdades espirituales. En segundo lugar, la pregunta de Jesús resalta que el conocimiento teológico y la posición dentro de una estructura religiosa no garantizan el entendimiento pleno de los misterios de Dios. Nicodemo, un hombre con un gran conocimiento de las Escrituras y una alta posición entre su pueblo, no logró comprender la enseñanza esencial del nuevo nacimiento. Esto subraya la necesidad de una revelación directa de Dios y de la acción del Espíritu Santo para captar y vivir las realidades espirituales en profundidad. Además, la respuesta de Jesús puede interpretarse como una crítica al sistema religioso de su tiempo, que con frecuencia daba prioridad al cumplimiento externo de la ley, descuidando la transformación interna del corazón. La sorpresa de Jesús ante la falta de comprensión de Nicodemo puede estar dirigida no solo hacia él, sino hacia la estructura religiosa en general, que había perdido de vista lo esencial: una relación auténtica con Dios basada en la renovación espiritual genuina. Esta interacción nos muestra también que el verdadero entendimiento espiritual requiere humildad y disposición para aprender. A pesar de su confusión, Nicodemo demuestra una apertura que es esencial para todo aquel que busca sinceramente la verdad. La pregunta de Jesús desafía tanto a los líderes como a los creyentes a examinar su propia perspectiva espiritual y a buscar una relación más profunda y reveladora con Dios. Finalmente, esta pregunta de Jesús tiene un mensaje atemporal para todos los creyentes. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, cuestionándonos si estamos abiertos a la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos desafía a ir más allá de un conocimiento superficial para buscar una transformación espiritual profunda y constante que solo Dios puede traer. Juan 3:11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos,
y no recibís nuestro testimonio. Esta declaración de Jesús está cargada de significado y destaca aspectos cruciales de su mensaje y misión. Al iniciar con de cierto te digo, utiliza una fórmula que recalca la verdad e importancia de sus palabras. Esta repetición, traducida del griego amén, amén, enfatiza que lo que sigue es digno de total atención y fe. Jesús continúa afirmando que habla de lo que sabe y testifica lo que ha visto personalmente. Esto pone de manifiesto la autenticidad y autoridad de su enseñanza, que proviene de una experiencia directa y de un conocimiento íntimo de las realidades divinas. Como hijo de Dios, Jesús posee un entendimiento único y una perspectiva directa del Padre y del reino celestial, otorgándole una autoridad sin igual en su enseñanza. La frase "lo que sabemos" indica que Jesús no habla desde suposiciones o teorías humanas, sino desde un conocimiento profundo y absoluto. Esto contrasta con muchos líderes religiosos de su época, cuya enseñanza a menudo dependía de interpretaciones humanas y tradiciones. La declaración "y lo que hemos visto, testificamos" refuerza la idea de que el mensaje de Jesús se basa en una experiencia directa de las realidades celestiales. En la cultura judía, un testimonio ocular era considerado la forma más confiable de testimonio. Jesús no solo proclama verdades espirituales, sino que las ha presenciado y experimentado. Sin embargo, añade una observación trágica: y no recibís nuestro testimonio. Esta afirmación señala la incredulidad y resistencia de muchos, incluso líderes religiosos como Nicodemo, para aceptar las verdades presentadas por Jesús. Este rechazo no se debe a la falta de claridad en su mensaje, sino a la dureza de corazón y la resistencia espiritual de quienes lo escuchan. El nosotros, en nuestro testimonio, puede referirse a Jesús y sus seguidores, o quizás a la unidad del testimonio divino. En cualquier caso, el rechazo a este mensaje refleja una falta de fe y una ceguera espiritual que impide a las personas aceptar y reconocer la verdad revelada por Dios. Esta afirmación de Jesús también subraya la importancia del testimonio en la vida cristiana. Los creyentes están llamados a hablar y testificar de lo que han conocido y experimentado en su relación con Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, proclamando la verdad con convicción y amor. Sin embargo, los creyentes deben estar preparados para enfrentar la duda y el rechazo, entendiendo que la aceptación del mensaje divino depende de la intervención del Espíritu Santo en los corazones. Juan 3:12 declara: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Este versículo revela la lucha de Nicodemo y de otros para comprender y aceptar las enseñanzas de Jesús, incluso aquellas relacionadas con la vida cotidiana. Cuando Jesús menciona cosas terrenales, está hablando de enseñanzas espirituales profundas, pero ligadas directamente a la experiencia diaria, como el nuevo nacimiento, el arrepentimiento y la fe. Estos conceptos no solo transforman la vida espiritual de una persona, sino que también tienen implicaciones tangibles en su forma de vivir. Jesús, al hablar con Nicodemo, señaló cómo la incapacidad de entender estas cosas básicas refleja una barrera espiritual. Si alguien no puede aceptar las enseñanzas fundamentales del reino de Dios, será aún más difícil comprender las verdades trascendentes. Cuando Jesús habla de cosas celestiales, se refiere a realidades divinas que trascienden la experiencia humana, como los misterios del cielo, la eternidad y el plan completo de redención. Sin la revelación directa de Dios, estas verdades son inaccesibles.
La falta de fe en las enseñanzas más simples de Jesús impide que Nicodemo y otros puedan acceder a una comprensión más profunda. Jesús muestra que existe una conexión esencial entre lo terrenal y lo celestial. Lo terrenal sirve como base para acercarse a las realidades más elevadas. La aceptación de las verdades espirituales más básicas abre el camino hacia un entendimiento mayor de los misterios de Dios. Este versículo enfatiza que la fe es el fundamento para recibir las revelaciones celestiales. Sin fe, la incredulidad actúa como un muro que bloquea el entendimiento. Pero con fe, el creyente puede avanzar hacia una comunión más profunda con Dios. La pregunta de Jesús no solo desafía, sino también invita. Llama a examinar la fe personal y a abrirse a las verdades que Él presenta, promoviendo un crecimiento continuo en el conocimiento divino. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta declaración establece verdades profundas sobre Jesús, su origen divino y su autoridad única. Primero, Jesús aclara que ningún ser humano ha alcanzado el cielo por mérito propio para adquirir el conocimiento de Dios. Esto resalta que, sin la gracia divina, los misterios de Dios son inaccesibles para la humanidad. Sin embargo, Jesús presenta una excepción. Él no es simplemente un maestro que ha recibido sabiduría de lo alto. Es el Hijo de Dios, quien descendió del cielo. Su preexistencia y origen divino lo distinguen de cualquier otra figura religiosa. Como el Hijo del Hombre, título con raíces en el libro de Daniel, Jesús afirma su autoridad celestial. Este título no solo indica su humanidad, sino también su conexión con la figura divina que recibe dominio eterno. Además, Jesús dice que está en el cielo incluso mientras habla en la tierra. Esta afirmación subraya su naturaleza divina y omnipresencia. Jesús, al ser el Hijo de Dios, trasciende el tiempo y el espacio, lo que le permite hablar con autoridad absoluta sobre las cosas celestiales. Su enseñanza es única porque no solo revela a Dios, sino que lo hace con conocimiento directo y completo, siendo Él mismo la manifestación de la verdad celestial. Él no está compartiendo información de segunda mano, ni interpretaciones humanas. Está revelando la verdad directamente desde la fuente de Dios. Esto distingue de manera radical a Jesús de cualquier otro líder religioso o profeta. En el contexto de su conversación con Nicodemo, esta declaración refuerza por qué las palabras de Jesús deben ser recibidas con fe y seriedad. Nicodemo y todos los que lo escuchan deben reconocer que Jesús habla con una autoridad y conocimiento que superan cualquier origen humano. Su testimonio es auténtico y confiable porque surge de su experiencia y naturaleza divina junto a Dios. Finalmente, este versículo tiene profundas implicaciones sobre la salvación y la relación con Dios. Jesús, como el Hijo del Hombre que descendió del cielo, actúa como el puente entre Dios y la humanidad. Su encarnación y mensaje son expresiones del amor de Dios que abren el camino para que los seres humanos conozcan a Dios y entren en su reino. Las palabras de Jesús nos invitan a aceptar su identidad divina, confiar en sus enseñanzas y seguirlo como el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Número 14, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta declaración vincula un evento específico del Antiguo Testamento con la misión redentora de Jesús, ofreciendo una comprensión más clara de su propósito y del significado de su sacrificio. La referencia a Moisés levantando la serpiente en el desierto se encuentra en el libro de Números 21:4-9. En ese pasaje,
el pueblo de Israel se queja contra Dios, y Moisés, durante su travesía por el desierto. Como consecuencia, Dios envía serpientes venenosas que muerden y causan la muerte de muchos israelitas. Arrepentidos, el pueblo clama a Moisés, quien intercede ante Dios. Entonces Dios instruye a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta. Cualquier persona que mirara a esa serpiente de bronce después de ser mordida sería sanada y viviría. Este acto de mirar representaba un acto de fe y obediencia a la provisión de Dios para la salvación. Jesús toma esta historia como una analogía de su propia misión. Así como Moisés levantó la serpiente para que aquellos que la miraran pudieran ser curados, Jesús, el Hijo del Hombre, también debe ser levantado para ofrecer salvación. El término levantado tiene un doble significado en este contexto. Primero, hace referencia a su crucifixión, donde literalmente sería elevado en una cruz. Segundo, implica su exaltación y glorificación a través de su resurrección y ascensión. La necesidad de que el Hijo del Hombre sea levantado resalta la importancia e inevitabilidad del sacrificio de Jesús. Es necesario porque es el medio dispuesto por Dios para la redención de la humanidad. Su levantamiento en la cruz es el acto central de la historia de la salvación, en el cual Jesús toma sobre sí los pecados del mundo y ofrece su vida como rescate por muchos. Al igual que los israelitas miraban a la serpiente de bronce para recibir sanidad, mirar a Jesús elevado en la cruz, con fe, conduce a la salvación y la vida eterna. Este acto de mirar con fe implica reconocer nuestra necesidad de redención, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en el sacrificio redentor de Jesús. La comparación subraya también el amor y la provisión de Dios para la humanidad. Así como Dios proveyó un medio de sanación para los israelitas, también ha provisto a su Hijo como el camino hacia la salvación para todos aquellos que creen en Él. La crucifixión de Jesús no es solo un acto de sacrificio, sino también de amor divino, ofreciendo esperanza y vida a todos los que lo miran con fe. Además, el levantamiento de Jesús incluye no solo su crucifixión, sino también su resurrección y ascensión. Su resurrección confirma su victoria sobre el pecado y la muerte, mientras que su ascensión marca su exaltación y reinado junto al Padre. Estos eventos completan el panorama de su glorificación. Número 15, Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta declaración encapsula el propósito esencial de la misión de Jesús y del mensaje del Evangelio. En ella se revelan verdades fundamentales sobre la fe, la salvación y la vida eterna. Primero, la frase "todo aquel que en Él cree" destaca la universalidad de la oferta de salvación. No está limitada a un grupo en particular como los judíos, sino que se extiende a toda la humanidad. La palabra "todo" enfatiza que cualquiera, sin importar su origen, condición o historia, puede recibir esta oferta de salvación a través de la fe en Jesús. Este énfasis en la fe como medio para alcanzar la vida eterna resalta la accesibilidad del Evangelio. La expresión "que en Él cree" subraya la importancia de la fe personal en Jesús. Creer en Él no se reduce a un reconocimiento intelectual de ciertos hechos sobre su vida y enseñanzas, sino que implica una confianza plena y personal en su capacidad para salvarnos. Requiere reconocerlo como el Hijo de Dios, aceptar su sacrificio en la cruz como pago por nuestros pecados y depender de su poder para recibir la vida eterna. Esta fe es una respuesta personal al amor y la gracia de Dios, una entrega total a su propósito. La declaración también establece un contraste entre dos destinos:
la perdición y la vida eterna. Perderse significa estar separado eternamente de Dios, enfrentando condenación y juicio debido al pecado. Este es el destino natural de la humanidad sin la intervención redentora de Dios. Por otro lado, la vida eterna es la promesa de comunión continua con Dios, una existencia llena de paz, gozo y plenitud. Por otro lado, la vida eterna es el regalo supremo que Dios concede a través de la fe en Jesucristo. No se trata únicamente de una existencia sin fin, sino de una calidad de vida que comienza en el instante en que se pone la fe en Él y continúa más allá de la muerte física. Es una vida vivida en relación íntima y constante con Dios, caracterizada por su amor, su presencia y su bendición. La vida eterna significa participar de la esencia misma de Dios, experimentar la plenitud que Él ha diseñado para nosotros y disfrutar de una relación perpetua con Él. Esta vida no solo tiene una dimensión futura, con la promesa de la resurrección de los muertos y la existencia en el nuevo cielo y la nueva tierra, donde no habrá más llanto ni muerte, sino que también es una realidad presente. Aquellos que creen en Jesús comienzan a vivir la vida eterna desde el momento en que confían en Él, caminando bajo la luz de su amor y la guía del Espíritu Santo. La palabra tenga subraya que la vida eterna es un regalo que se recibe al creer, no algo que se gana a través de esfuerzos o méritos humanos. Es un don de Dios, sustentado en su gracia y amor, disponible únicamente mediante la fe en Jesucristo. Este énfasis en la gracia divina resalta que la salvación es un acto de amor puro de parte de Dios, no una recompensa por obras humanas. Número 16, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, uno de los más conocidos y citados de la Biblia, encapsula la esencia del mensaje cristiano: amor y salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje revela verdades profundas sobre el carácter de Dios, su plan redentor y la naturaleza de la fe y la salvación. En primer lugar, la frase "porque de tal manera amó Dios al mundo" resalta la magnitud y el carácter inclusivo del amor de Dios. Este amor no conoce fronteras, extendiéndose a toda la humanidad, sin importar raza, cultura o estatus social. La expresión "de tal manera" pone de manifiesto la intensidad y profundidad de ese amor divino, un amor que es activo y sacrificial. El verbo amó en tiempo pasado señala una acción específica y definitiva que Dios llevó a cabo. Este amor no es simplemente un sentimiento, se manifiesta en un acto tangible, el envío de su Hijo unigénito. Aquí, el amor de Dios se expresa a través del sacrificio supremo: entregar lo más valioso, su propio Hijo, para la salvación del mundo. La frase "ha dado a su Hijo unigénito" destaca la entrega de Dios. El término unigénito subraya la singularidad y la posición especial de Jesús como el único Hijo de Dios. Este acto de entrega incluye no solo el envío de Jesús al mundo, sino también su sacrificio en la cruz. El verbo "ha dado" implica que Dios ofreció a su Hijo como sacrificio por los pecados de la humanidad, un acto de amor y gracia sin igual. El propósito de este amor se describe en la frase "para que todo aquel que en Él cree". Esto enfatiza la importancia de la fe en Jesús como el medio para recibir los beneficios de su sacrificio. La fe aquí no se limita a un simple acuerdo intelectual, sino que implica una confianza y entrega total a Jesús como Salvador y Señor. Es una relación personal basada en la confianza y dependencia en Él. La consecuencia de esta fe se divide en dos partes: no se pierda
y mas tenga vida eterna. No se pierda hace referencia a la salvación del juicio y la condenación eterna. El término perderse sugiere una separación definitiva de Dios y una existencia en sufrimiento eterno. Este destino es el resultado natural del pecado y la rebelión contra Dios. Pero la fe en Jesús abre un camino hacia la salvación y la redención. Por otro lado, mas tenga vida eterna, describe el regalo positivo que Dios concede a los creyentes. La vida eterna no se reduce a una existencia interminable, sino que incluye una calidad de vida que implica una relación completa y continua con Dios. Es una vida que comienza al creer y se prolonga por toda la eternidad. Esta vida eterna está marcada por la comunión con Dios, el gozo, la paz y la satisfacción que emanan de su presencia. Además, la vida eterna tiene tanto una dimensión presente como futura. En el presente, aquellos que ponen su fe en Jesús experimentan una transformación interior y una nueva relación con Dios. En el futuro, esta vida culminará en la resurrección y la existencia en el nuevo cielo y la nueva tierra, donde los creyentes disfrutarán de la plenitud de la salvación y de una comunión eterna con Dios. Número 17, Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. En este pasaje, Jesús continúa explicando el propósito de su venida diciendo: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Este mensaje complementa el versículo anterior y ofrece una perspectiva más profunda sobre la misión divina al enviar a Jesús. La frase Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo refleja el deseo primordial de Dios. A pesar del pecado y la rebeldía de la humanidad, la intención de Dios al enviar a Jesús no fue emitir un juicio inmediato sobre el mundo. Aunque Dios es justo y tiene autoridad para juzgar, su principal motivación fue su amor y misericordia. La misión de Jesús se presenta como una oferta de salvación y reconciliación en lugar de condenación. Esto no implica que el juicio de Dios sea ignorado, sino que su primer acto a través de Jesús fue brindar una oportunidad para la redención. Jesús vino a buscar y salvar lo perdido, ofreciendo a todos una nueva posibilidad de acercarse a Dios y recibir el perdón por sus pecados. La frase, sino para salvarlo por medio de Él, enfatiza el propósito salvador de Jesús. Esta salvación es universal, accesible a toda persona que crea en Él. No está limitada a un grupo específico, más bien refleja el amor inclusivo de Dios hacia toda su creación. El término salvar abarca la liberación del pecado y sus consecuencias, la separación de Dios, la muerte espiritual y el juicio eterno. Ser salvo significa ser restaurado a una relación correcta con Dios. La salvación que Jesús ofrece no solo se refiere a la vida eterna, sino también a una transformación integral en el presente que continúa en la eternidad. Esta salvación es un regalo divino, imposible de alcanzar por medios humanos, y se recibe únicamente por fe en Jesucristo. Al sacrificarse en la cruz y resucitar, Jesús pagó el precio por los pecados de toda la humanidad, venciendo el poder del pecado y la muerte. Con su sacrificio, abrió el camino para que todos los que creen en Él puedan reconciliarse con Dios y recibir vida eterna. La declaración también pone de manifiesto la invitación continua que Jesús extiende a la humanidad. Aunque su propósito inicial fue salvar, esta oferta de salvación sigue vigente hasta su regreso como juez. Durante este tiempo, la humanidad tiene la oportunidad de responder al mensaje de esperanza y aceptar el regalo de la vida eterna. La misión de Jesús como Salvador revela el carácter de Dios, manifestando su amor
misericordia y gracia. Dios no desea la destrucción del pecador, sino que todos lleguen al arrepentimiento y encuentren vida eterna. La venida de Jesús es la expresión máxima de este deseo de Dios de restaurar a la humanidad y reconciliarla consigo mismo. Número 18, Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Este versículo resalta la importancia de creer en Jesús y las consecuencias eternas de esa decisión. Presenta dos estados espirituales contrastantes y los resultados que derivan de ellos, enseñando sobre la fe y la condenación. La frase, el que cree en Él no es condenado, ofrece una promesa de seguridad y salvación a quienes confían en Jesús. Creer en Él no significa solo reconocerlo intelectualmente, sino depositar una fe sincera y personal en Él como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Esta fe implica rendir la vida a Jesús y depender completamente de Él para la salvación. Quienes creen en Jesús son liberados de la condenación, que es el juicio justo de Dios sobre el pecado. Por otro lado, la declaración, pero el que no cree ya está condenado, refleja la gravedad de rechazar a Jesús. La incredulidad trae consigo una condena que ya opera en la vida de quien no acepta el único medio de salvación que Dios ofrece. Esta condición de condenación es consecuencia directa de permanecer en pecado y rebelarse contra Dios al rechazar a Jesús y su oferta de gracia. La razón de esta condenación se explica en la frase, por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. En la cultura bíblica, el nombre simboliza la esencia y el carácter de una persona. Creer en el nombre del Hijo único de Dios implica aceptar y confiar plenamente en Jesús como la revelación completa y definitiva de Dios. Jesús es el único Hijo de Dios enviado a la humanidad para mostrar al Padre y abrir el camino hacia la salvación. Rechazar su nombre significa rechazar quién es Él y todo lo que ha hecho por la humanidad. Este pasaje refleja tanto la justicia como la misericordia divina. La condenación no es una decisión arbitraria, sino el resultado directo de la elección personal que cada individuo toma respecto a Jesús. Dios ofrece la salvación por medio de su Hijo, pero también respeta la libertad de las personas para aceptar o rechazar esta invitación. La incredulidad conduce a la condenación porque implica una decisión consciente de rechazar la verdad y la luz reveladas en Jesús. Asimismo, Juan 3:18 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestra respuesta personal hacia Jesús. Nos insta a evaluar si hemos confiado plenamente en Él y aceptado su salvación. Este versículo también subraya la gravedad de la incredulidad y nos ayuda a comprender las consecuencias eternas de negarnos a Jesús. Creer en Jesús no es solo una opción, es una invitación a experimentar vida eterna, comunión con Dios y liberación del juicio. Finalmente, este pasaje nos recuerda que Jesús es central en el plan de salvación de Dios. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Esto enfatiza la exclusividad de Jesús como el único camino hacia la vida eterna y subraya la importancia de nuestra respuesta ante Él en un mundo lleno de diversas creencias y caminos espirituales. Este versículo nos dirige hacia la necesidad de una fe personal y definitiva en Jesús, como la fuente única de salvación y vida eterna. Número 19, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19 profundiza en las raíces de la condenación
al mostrar la respuesta humana al ofrecimiento divino de salvación, revelando también la naturaleza del pecado. La luz que vino al mundo se refiere a Jesús, descrito en los evangelios como la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad. La luz representa la verdad, la pureza y la santidad. Su llegada demuestra el deseo de Dios de redimir y restaurar a la humanidad. Sin embargo, el pasaje nos confronta con una realidad dolorosa. La humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Las tinieblas simbolizan el pecado, la ignorancia espiritual y la rebelión contra Dios. Este amor por las tinieblas no es accidental. Es una elección activa y deliberada de rechazar el bien por el mal. Las personas en su estado caído tienden a aferrarse al pecado y evitar la verdad que expone sus malas obras. Jesús explica que esta inclinación hacia las tinieblas surge porque las obras de las personas son malas. Este comportamiento no solo refleja acciones equivocadas, sino también un corazón y una voluntad alejados de la verdad. La luz de Jesús tiene el poder de revelar la verdadera naturaleza de nuestras acciones, lo que provoca dos respuestas: arrepentimiento o rechazo. Aquellos que prefieren permanecer en sus caminos oscuros rehúyen la luz, ya que ésta expone y condena sus obras. Este versículo destaca que la condenación no es resultado de ignorancia, sino de una elección deliberada de rechazar la luz en favor de las tinieblas. Número 20, Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:20 analiza la conexión entre el pecado, la verdad y la respuesta del ser humano ante la revelación de Dios en Jesús. Aquí, todo aquel que hace lo malo se refiere a quienes practican el pecado como una forma de vida, no como un acto aislado, sino como una inclinación habitual hacia lo malo. Esta disposición refleja la naturaleza humana caída, que tiende a resistir la voluntad de Dios. La expresión aborrece la luz revela una resistencia emocional y voluntaria frente a la verdad y la santidad que Jesús representa. La luz de Cristo expone no solo nuestras acciones, sino también las intenciones y motivaciones de nuestro corazón. Nos desafía a reflexionar si estamos viviendo conforme a su verdad o aferrados a las tinieblas del pecado. Este versículo, al igual que los anteriores, nos invita al arrepentimiento genuino y a una transformación profunda mediante la gracia divina. Aborrecer la luz representa un rechazo profundo hacia aquello que es puro, justo y verdadero. No se trata de una simple indiferencia, sino de una postura activa de resistencia y antagonismo frente a la luz. Quienes practican el mal prefieren las tinieblas porque la luz pone al descubierto sus obras y revela su auténtico carácter. No viene a la luz, refleja las consecuencias de este rechazo. Aquellos que viven en el mal evitan de forma consciente acercarse a la luz de Cristo, ya que no desean que sus acciones queden al descubierto. La luz de Jesús tiene un efecto revelador que muestra la verdad sobre nuestras vidas, nuestros actos y nuestras intenciones. Esta revelación resulta incómoda y desafiante para quienes permanecen en el pecado, porque evidencia su culpabilidad y su necesidad de arrepentimiento. El motivo señalado es para que sus obras no sean reprendidas. La luz no solo expone, sino que también reprende, es decir, corrige y juzga. Quienes obran en el mal evitan la luz porque no quieren enfrentarse a la reprensión y la corrección que surgen inevitablemente al exponerse sus pecados. Prefieren permanecer en la oscuridad, donde sienten que pueden continuar con sus actos sin experimentar remordimientos o juicios. Este pasaje también revela la profundidad del autoengaño humano.
Quienes eligen el mal se engañan a sí mismos al creer que al permanecer en las tinieblas podrán evitar el juicio y la corrección. Sin embargo, la verdad es que la luz de Cristo, tarde o temprano, ilumina toda oscuridad. Y la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Además, este rechazo hacia la luz y la negativa a acercarse a ella ponen de manifiesto la responsabilidad personal de cada individuo ante la verdad. Todos enfrentamos una decisión: acercarnos a la luz y confrontar la realidad sobre nosotros mismos, o huir hacia las tinieblas y ocultarnos. Esta elección tiene repercusiones eternas, ya que determina si viviremos en la verdad y alcanzaremos la vida eterna, o si enfrentaremos condenación y separación de Dios. La enseñanza de este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud ante la luz de Cristo. Nos llama a examinar si estamos viviendo en la verdad o si, por el contrario, estamos evitando la luz para mantener ocultos nuestros pecados. La luz de Jesús no solo nos revela nuestras fallas, sino que también nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y ser transformados. Al acercarnos a la luz, no solo enfrentamos reprensión, sino que también recibimos gracia, perdón y la posibilidad de una vida renovada en Cristo. Finalmente, el mensaje de Juan 3:20 resalta la importancia de la honestidad y la apertura en nuestra relación con Dios. La luz de Cristo nos invita a vivir en la verdad, a confesar nuestros pecados y a permitir que su luz transforme cada aspecto de nuestras vidas. Este versículo es una invitación a dejar atrás las tinieblas y abrazar la luz de Cristo, hallando en Él la salvación y la vida plena que Dios tiene preparada para nosotros. Que esta reflexión inspire un compromiso más profundo con la luz y la verdad que solo Cristo puede ofrecer. Aborrecer la luz representa un rechazo profundo hacia aquello que es puro, justo y verdadero. No se trata de una simple indiferencia, sino de una postura activa de resistencia y antagonismo frente a la luz. Quienes practican el mal prefieren las tinieblas, porque la luz pone al descubierto sus obras y revela su auténtico carácter. No viene a la luz. Refleja las consecuencias de este rechazo. Aquellos que viven en el mal evitan de forma consciente acercarse a la luz de Cristo, ya que no desean que sus acciones queden al descubierto. La luz de Jesús tiene un efecto revelador que muestra la verdad sobre nuestras vidas, nuestros actos y nuestras intenciones. Esta revelación resulta incómoda y desafiante para quienes permanecen en el pecado, porque evidencia su culpabilidad y su necesidad de arrepentimiento. El motivo señalado es para que sus obras no sean reprendidas. La luz no solo expone, sino que también reprende, es decir, corrige y juzga. Quienes obran en el mal evitan la luz porque no quieren enfrentarse a la reprensión y la corrección que surgen inevitablemente al exponerse sus pecados. Prefieren permanecer en la oscuridad, donde sienten que pueden continuar con sus actos sin experimentar remordimientos o juicios. Este pasaje también revela la profundidad del autoengaño humano. Quienes eligen el mal se engañan a sí mismos al creer que al permanecer en las tinieblas podrán evitar el juicio y la corrección. Sin embargo, la verdad es que la luz de Cristo, tarde o temprano, ilumina toda oscuridad. Y la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Además, este rechazo hacia la luz y la negativa a acercarse a ella ponen de manifiesto la responsabilidad personal de cada individuo ante la verdad. Todos enfrentamos una decisión: acercarnos a la luz y confrontar la realidad sobre nosotros mismos, o huir hacia las tinieblas y ocultarnos. Esta elección tiene repercusiones eternas, ya que determina si viviremos en la verdad y alcanzaremos la vida eterna, o si enfrentaremos condenación y separación de Dios.
La enseñanza de este pasaje nos invita, y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este mensaje poderoso que nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con la luz de Cristo. Hemos visto cómo su luz no solo revela nuestras fallas, sino que también nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos, transformarnos y abrazar una vida nueva, llena de gracia y verdad. Recuerda, la decisión está en tus manos: permanecer en las tinieblas o caminar hacia la luz que trae vida eterna. Te animo a que hoy mismo des ese paso hacia la luz, porque en Cristo encontramos no solo reprensión, sino también perdón y un amor que nos transforma completamente. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar tu comentario, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte para seguir creciendo juntos en nuestra fe. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video con más palabras que inspiran y fortalecen. Hasta pronto.